¿Qué pasa, socio? ¿Y este coche, tío? Buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo y tenemos este precioso BMW X2 que le han prestado a mi colega Amateur Spotter, que lo tengo por allí. Y bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar 5 consejos para hacer fotografía de coches. Y creo que es un buen sitio aquí, estamos en la Musara. Y bueno. Buenas, soy el Pau del futuro y antes de ver el vídeo os dejo con una pequeña intro que grabamos súper chula y después vamos con el vídeo. Así que a disfrutarla y a darle apoyo al vídeo. Lo que haremos es coger el coche y os voy a ir explicando más o menos algunos tips y algunas cosas que recomiendo yo, que yo no he estudiado nada, pero yo lo recomiendo por mi experiencia que he tenido ahí haciendo fotos a coches. Y nada, espero que lo podáis utilizar y que os guste. Así que vamos para allá. Bueno, el primer consejo que os voy a dar, primero de todo, el coche da igual, para empezar con la fotografía puede ser el coche que vosotros queráis, no tiene por qué ser un Ferrari o un Porsche, que a todos nos gusta, yo soy el primero, pero para practicar está bien cualquier coche, así que eso da igual. Lo importante es tener un coche, una moto y empezar. Entonces, lo primero de todo, la ubicación. Es importante que sea una ubicación que no distraiga, o sea que el coche tiene que ser el centro de atención del vídeo o de la foto. Así que, por ejemplo, aquí estaría bien puesto y porque el coche es rojo, tenemos todo el fondo verde y no hay nada que distraiga. Simplemente el coche está como centro de atención, ¿vale? Bueno, pues hemos venido aquí a hacer las fotos, pero creo que lo vamos a poner más para allá porque me gusta más el fondo. Así que lo vamos a mover. ¿A que sí, Joan? ¿Nos das permiso? Lo vamos a mover. Lo vamos a mover para allá adelante y hacemos unas foticos. Bueno, aquí mucho mejor. Tenemos ahí el buen fondo. A ver, filtro. Sí, aquí vamos a hacer las fotos. Vale, para el tema de la ubicación también es importante tener el coche en un sitio lógico, ¿vale? Ahora os enseñaré un ejemplo, pero aquí, por ejemplo, es un SUV, es un X2, está con la tierra, con la hierba, es un sitio lógico, así que es un buen sitio, ¿vale? Al final también yo pondría este coche pues o bien aquí, en el monte, o bien en la ciudad, ¿vale? Porque también se vende como un coche así micro híbrido y puede estar en la ciudad, ¿vale? Pero por ejemplo, si tenéis
yo que sé, un coche muy deportivo, pues yo no lo pondría aquí, porque al final pues me gusta que todos los coches estén pues como en su hábitat, ¿vale? Si no, un Porsche lo pondría en un circuito de carreras, por ejemplo, o en una carretera de curvas. Vale, el segundo consejo es la posición del coche, ¿vale? A veces miramos cómo poner el coche y lo ponemos de cualquier manera y eso es un error. O sea, tienes que intentar poner el coche de la manera que quede más favorecido. Y un ejemplo, por ejemplo, es esta rueda, ¿vale? La rueda tiene que mirar siempre que se vea la llanta a la cámara. O sea, la rueda es mirando para allá, porque si ponemos para allá no se ve la rueda, la otra sí, se ve el neumático que está sucio, entonces la rueda siempre se tiene que ver la llanta desde el coche. Y como os digo muchas veces, el coche tiene que estar en un sitio que sea lógico que esté. En plan, aquí lo hemos dejado en el medio de un camino y es un sitio normal para que esté el coche. No lo puedes poner atravesado en el camino porque no es algo lógico, ¿vale? Entonces, siempre con algo lógico. Y aquí lo que os digo también es que tenéis que aprovechar un poco el entorno. Aquí veis que hay todas estas plantas por aquí y hay el árbol detrás y tal. Pues lo que haremos será utilizar estas plantas de aquí y hacer que se vean en la foto para dar un poco de profundidad. Me gusta mucho cómo se ve el rojo con el verde atrás. Una buena combinación. Vale, entonces algunas de los ángulos o de las tomas que yo suelo sacar, ¿vale? Os voy a ir enseñando un poco y a ver qué os parece, ¿vale? Una de ellas es frontal. Eso es una muy buena foto, pero siempre a la rueda recta si estáis en frontal, ¿vale? Después también suelo hacer detalles de la luz, del logo o de la parrilla, detalles así de la textura, las ruedas. ¿Qué más? También un enfoque que me gusta mucho dar es este así, de la luz con un poco del fondo, ¿vale? Desenfocado, ¿vale? Para desenfocar recuerdo un diafragma pequeño, es decir, la letra F que esté por debajo de 4, de 3, lo que podáis, ¿vale? Hay objetivos que llegan hasta 1.2, entonces sería incluso demasiado para ese caso. Pero bueno, para que sepáis, también imágenes desde atrás sería una buena forma, pero ves, yo aquí ahora mismo la imagen que haría sería así, con la niebla, incluso un poco de tele así, y ahí tendríamos una muy buena foto que después sería también chula para editar, con la niebla y tal. Y luego está el tema de en qué momento del día hacer las fotos. Pues a mí si me preguntan siempre digo por la tarde, porque hay sol de tarde, no hay tanto sol y a mí me gusta más. Menos reflejos, el sol no da tan directo y para mí es mucho más, queda mucho mejor. Mi día ideal, pues ¿cómo sería? Pues como ahora. Fijaros la niebla que hay por aquí, está nublado y si llueve pues incluso le da ese toque para hacer las fotos que le dan un toque más interesante. Y eso es lo que a mí me gusta más. Entonces este es el siguiente consejo, que es intentar hacer las fotos en momentos que no haya el máximo sol, ¿vale? Incluso os diría que si hay mucho sol, poneros en un sitio a la sombra, pero que siempre que el coche esté o en la sombra o en el sol. Bueno, ya estamos de este sitio, ahora nos vamos a otro sitio que también vais a conocer, pero hay que ir cambiando de sitio, buscar ubicaciones chulas y como digo siempre, que no haya distracciones, que el centro de atención sea el coche, así que vamos, que ahora me toca conducir a mí. ¡Ah! ¡Vamos para adentro! Está chulo el coche, la verdad que los acabados aquí hay Alcántara, está muy chulo, así que vamos. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So goodbye to things I'll never miss. We don't run, no, we stand together and hold on. Through the angry weather
weather. We all want to make something better, I know. And my trust has been torn and shredded, it's been rough, but I try to forget it and move on to a place where I can grow. It's time, not holding back, I'm coming and coming fast. I know what I wanna have, the dream is to detach from all that is bad, the things holding me back, the people that didn't ask, the evil that kept me mad. This is my life, it's my time to do things just how I like. My runway for the lights, I'ma take flight, and my God is my purpose and my fight. If you feel the same, let me hear you say. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I can get out of this. Y bueno, pues acabamos con este paisaje increíble y ya nos vamos para casa. Os enseñaré el resultado de las fotos y como siempre digo, lo podéis ver en mi Instagram, que es donde me curro más los posts, las fotos, y donde siempre intento sacar ese poquillo de más. Eso solo pues para explicaros un poco, enseñar y hacer un vlog así más divertido. Pero bueno, al final donde me curro el trabajo es en Instagram. Así que ir a seguirme allí y apoyar ese vídeo y decirme también en los comentarios qué es lo que queréis ver en este canal, o si queréis ver, yo qué sé, cómo edito las fotos, pues cosas así, y lo intento, ¿vale? Siempre me centro un poco cuando vengo a hacer las fotos en hacer las fotos bien, pero bueno, que me gusta también explicaros un poco, hacer algo de vídeo, y creo que el vídeo ha quedado muy chulo. Así que nos vamos para casa.